Por favor, se puede suscribirte al canal y dar like y la bendición de Dios sobre esta maravillosa mazmorra. Capítulo 6. Niebla. La bendición de Dios sobre esta maravillosa mazmorra por Ikura y especial FX. O capítulo 5. Niebla. Kazuma dejó escapar un bostezo mientras se dirigía hacia una de las tiendas de la familia Faestus, que también funcionaba como el taller de Tsubaki. Todavía era demasiado temprano en la mañana, por lo que las calles no estaban muy concurridas, aunque se estaban instalando muchos puestos. Vio algunos aventureros aquí y allá que se dirigían hacia la mazmorra, pero era un goteo en comparación con lo que sería más tarde. ¿Realmente deberíamos haber dejado atrás a Senpai, Kazuma?, preguntó Eris mientras caminaba a su lado, luciendo algo inquieta. Ella fue quien lo curó después de todo. Déjala dormir hoy, respondió con indiferencia. Se enojaría si tuviera que levantarse temprano. Hefesto había querido reunirse con él nuevamente para terminar la discusión de la última vez. Kazuma no había visto ninguna razón para negarse, así que accedió. No se molestó en traer a nadie más que a Eris, ya que no había ninguna razón para hacerlo. Eris necesitaba presentarse porque era su diosa, pero el resto podía faltar a la reunión y dormir hasta tarde. De hecho, era mejor así porque no tendría que lidiar con ellos causando problemas. La tienda de Hefesto no estaba tan lejos de la iglesia abandonada, por lo que no le tomó más de 15 minutos de caminata llegar allí. El cartel que colgaba frente a la puerta decía que la tienda aún no estaba abierta, pero de todos modos llamó a la puerta. Cuando nadie respondió, llamó a la puerta unas cuantas veces más, aunque con un poco más de fuerza. Finalmente, después de la séptima serie de golpes, alguien finalmente abrió la puerta. No puedes leer el sí. «Oh, ¿eres tú?», dijo Tsubaki con voz apagada, como si estuviera aturdido. Se veía un poco diferente en comparación con la última vez que la había visto. Por un lado, ya no tenía un parche que cubría su ojo izquierdo. Sin embargo, lo que realmente le llamó la atención fue que no llevaba camisa. Sus hombros desnudos y bronceados estaban expuestos para que todos los vieran, y lo único que evitaba que su amplio busto se derramara eran unas vendas envueltas alrededor de su pecho. Posiblemente podrían ser incluso más grandes que las de Darkness. De repente sintió que alguien le daba un codazo en las costillas. «Kazuma, ella está hablando contigo», señaló Eris mientras tenía una sonrisa aterradora en su rostro. «Ah, sí. Hola, Tsubaki», dijo rápidamente mientras se frotaba las costillas lastimadas. «Estamos aquí para ver a Hefesto». «Llegaste mucho antes de lo esperado», dijo Tsubaki mientras abría la puerta un poco más. «Está bien. Adelante». Cuando entró en la tienda, sintió el cambio repentino de temperatura que se había producido debido a un montón de hornos que funcionaban en segundo plano. Con Tsubaki a la cabeza, comenzaron a avanzar hacia las trastiendas. Cuanto más se adentraban en la tienda, más se calentaba la temperatura. Empezaba a hacer un calor infernal y él ya quería salir a tomar un poco de aire fresco. Finalmente, Tsubaki los condujo a una habitación donde Hefesto estaba martillando una pieza de armadura en un yunque. «Oye, diosa», gritó Tsubaki. «La familia Eris está aquí». La diosa en cuestión detuvo de repente su martillo a escasos centímetros del peto y miró hacia arriba. El gran parche que había llevado el otro día ya no estaba allí mientras los miraba con sus ojos color carmesí. «No esperaba que aparecieras tan temprano», comentó Hefesto mientras se secaba una gota de sudor de la frente. «Habría preparado algo de comer de antemano». «Está bien», dijo Kazuma, despidiéndose. De todos modos, estaba pensando en ir a buscar algo al bar después. Entonces, al menos, tomemos asiento. Hefesto guardó su martillo y caminó hacia una mesa. «Ako no apareció». «Quería dormir hasta tarde», respondió Kazuma con naturalidad mientras se sentaba junto a Eris y Tsubaki en la mesa. «No es una persona madrugadora». «Eso he oído», comentó Hefesto con sequedad. «Iré directo al grano. Tu compañera, Aqua, no es del todo mortal, ¿verdad? Aunque tampoco es divina. Es casi como si fuera algo intermedio». Kazuma compartió una breve mirada con Eris por un momento. «Bueno, es un poco complicado», respondió Eris por él con una sonrisa forzada. «Ya veo», suspiró Hefesto. «Si prefieres no hablar de ello, no te obligaré a hacerlo. Después de todo, tengo una gran deuda con todos ustedes, pero un consejo. No todos en esta ciudad serán tan comprensivos». La diosa herrera juntó sus manos sobre la mesa. «Deberías decirle a tu compañera que tenga cuidado con sus palabras y que no use su magia tan a la ligera con un dios. Se suponía que lo que hizo era imposible, y hay gente en esta ciudad que no la dejaría en paz si descubrieran que es única». «Gracias por la advertencia», respondió Kazuma. «Me aseguraré de avisarle».
Aunque conociendo a Aqua, probablemente lo olvidaría al día siguiente. Eso es todo lo que quería decir sobre el asunto. Mantendré mi parche puesto en público por ahora hasta que se me ocurra una excusa plausible, dijo Hephaestus. Pasemos a otro tema. Hay algo que Tsubaki quería preguntarles a todos. Oh, claro, respondió con una mirada curiosa en su rostro. Gracias, diosa, dijo Tsubaki mientras tomaba el control de la conversación. Kazuma, tú y tu familia estarían interesados en convertirme en su herrero personal. Un herrero personal, repitió Kazama con una ceja arqueada. ¿Qué implica eso exactamente? Bueno, básicamente me convertirías en tu herrero exclusivo. Solo usarías equipo forjado por mí, explicó Tsubaki con entusiasmo. A cambio, yo te forjaría equipo a medida y me encargaría de todas tus reparaciones. Y también tendrían precios reducidos. Eso no parecía un maltrato. Por lo que había oído, la familia Hephaestus tenía algunos de los mejores herreros de la ciudad. También había visto un montón de su equipo en exhibición en varias tiendas de la ciudad, y como tenía la habilidad de herrero, podía decir que su calidad era de primera. Sin embargo, limitarse a usar solo el equipo de una persona parecía un gran inconveniente. ¿Y bien?, preguntó Tsubaki mientras le pasaba un brazo por encima del hombro. ¿Qué te parece? Puedo prometerte que soy el mejor herrero de toda esta ciudad. Hola. ¿Acaso esta chica no se daba cuenta de que todavía no llevaba camiseta? Podía sentir su pecho tocando su hombro. Lo único que separaba la piel desnuda de la piel en ese momento era un vendaje endeble y su camiseta. Realmente estaba entrando en su fase popular. Eris solo entrecerró los ojos como respuesta. Gran jefe, ¿por qué tienes esa mirada en tus ojos como si estuvieras viendo escoria de estanque? Como recompensa por curar mi herida, incluso te ofreceré un patrocinio si aceptas a Tsubaki como tu herrero personal, agregó Hephaestus con una pequeña sonrisa. La familia Hephaestus le proporcionará a la familia Eris un estipendio mensual en créditos de la tienda por un periodo de 50 años. Tsubaki dejó escapar un silbido bajo en respuesta. Wow, nunca había visto a Festo ofrecerle eso a nadie antes, comentó Tsubaki mientras me acercaba más. Entonces, ¿qué será, Kazuma? Por lo que dijo Tsubaki, a Kazuma le quedó claro que ella sabía de antemano sobre la oferta de Festo. Si bien era obvio que había algún tipo de propósito que vinculaba ambas ofertas, no podía encontrar ninguna otra razón además de tratar de quedar bien con él. Aún así, no veía ninguna razón para no aceptar la oferta, y ellos no parecían el tipo de personas que intentarían estafarlos en cualquier caso. Kazuma no estaba seguro de cuánto era el estipendio, pero por las hazañas de Aqua, probablemente no sería poco a menos que esta diosa de la herrería fuera una vara. Realmente era un buen trato, y no lo decía solo por Tsubaki y su afición por no usar camisa. Por esta cantidad, probablemente valdría la pena incluso si la condición en letra pequeña fuera unirse al culto de Axis. Así de bueno era. Tienes un trato. Atravesar la mazmorra en horario fue muy diferente a lo que estaba acostumbrado. Por un lado, el diseño del suelo parecía cambiar un poco cada 2 pisos. Los túneles de los primeros pisos eran más o menos lo que uno podría esperar de una cueva, pero cuanto más se adentraban, más cosas empezaban a cambiar. Al principio eran sutiles, como que las paredes de los túneles eran de un color diferente, pero a medida que avanzaban hacia pisos más profundos, los cambios se hicieron mucho más pronunciados. El techo comenzó a hacerse mucho más alto y los túneles se hicieron más anchos. El musgo y otros hongos comenzaron a cubrir las paredes. El número de habitaciones por piso también aumentó gradualmente y, una vez que llegaron al 8º piso, el suelo rocoso se convirtió en una llanura cubierta de hierba con una iluminación similar a la luz del sol que emanaba del techo. Era casi como si estuvieran de nuevo en la superficie por lo brillante que era. Era difícil creer que todavía estuvieran en la misma mazmorra, pero en cualquier juego con una mazmorra o torre infinita, si fuera el mismo entorno para cada piso, probablemente se hubiera aburrido tanto que hubiera apagado su consola de juegos. Sin embargo, no había duda de que un diseño de juego como ese no era natural en la vida real. Los lugares que podían cambiar de esa manera siempre se construían artificialmente, pero, de nuevo, este era un mundo de fantasía, por lo que probablemente no podría aplicar el mismo conjunto de lógica aquí. A medida que bajaban cada piso, los enemigos cambiaban. No tanto como para que fuera demasiado difícil, pero era una progresión gradual de dificultad. Después de los pisos con los goblins y kobolds de diferentes colores, había monstruos, insectos y criaturas de sombras. Las sombras lo habían asustado un poco cuando comenzaron a aparecer de las paredes, pero no eran mucho más fuertes que los goblins.
Y aunque había ranas, eran de una variedad más pequeña en comparación con las de Berserk y definitivamente no eran lo suficientemente grandes como para tragarse a alguien entero. Cuando llegaron al 10º piso, la tierra se había convertido en una mancha blanca y gris. El aire estaba lleno de una densa niebla, similar a la niebla matinal, que oscurecía la visión y le impedía ver demasiado lejos. Lo que podía ver era solo un campo interminable de hierba de un blanco deslumbrante y brillante, poblado de árboles cristalizados que carecían de todo follaje que los hiciera parecer los restos de un bosque muerto. Con lo inquietantemente silencioso que era, casi parecía un piso con temática de terror. Sin su habilidad de detección de enemigos, habría sido difícil mantener la calma, ya que no era difícil imaginar el tipo de escenarios que aparecerían en un bosque tan brumoso. De hecho, prácticamente podía imaginarse a monstruos de extremidades largas saliendo de la niebla, arrastrando a la gente y dejando tras de sí un rastro rojo sobre la hierba blanca luminosa. Los que se quedaran atrás tendrían que decidir si los perseguían en la niebla desconocida o si continuaban adelante sin saber si todavía los acechaban. Solo pensar en eso le daba escalofríos. No había una película de terror como esta. Por otra parte, probablemente solo se estaba preocupando por nada. El resto de sus compañeros no parecía sentir la tensión en absoluto, lucían relajados en realidad, pero supuso que era razonable ya que los monstruos a los que se habían enfrentado hasta ahora habían sido bastante débiles. Honestamente, fue hasta el punto de que nadie en su grupo había sudado siquiera. Sin embargo, eso era de esperar ya que estos últimos 9 pisos todavía se consideraban parte del área de principiantes que los niveles 1 y 2 tendían a frecuentar. Si bien Kazuma y su grupo también podrían haber sido de nivel 1 debido al sistema aquí, este era más como un escenario de tipo nuevo juego plus para ellos. A pesar de lo problemáticos que podían ser sus compañeros, todos habían salido de algunas situaciones bastante complicadas en el pasado. Claro, habían empleado algunos trucos para ello, pero eso no les quitaba méritos a sus hazañas. Mucho. Mientras continuaban caminando a través de la espesa niebla, de repente detectó algo que se dirigía directamente hacia ellos. «Atención», advirtió Kazuma mientras sacaba su espada. «Algo viene directo hacia nosotros». «Oh», dijo Darkness mientras sacaba su propia arma y avanzaba hacia el frente del grupo con gran expectación. «Quizás será un orco». «Oye, límpiate la baba de la cara, mujer». Sin embargo, para su consternación, lo que salió corriendo de la espesa niebla y directo hacia la oscuridad no fue un orco, sino otro aventurero con lo que parecía una herida desagradable en el brazo. «Quítate del maldito camino». El hombre estaba a punto de gritar mientras intentaba empujar a Darkness para que se apartara, pero ella no se movió en absoluto y se agarró de su hombro. No le gustó que Kazuma lo mencionara, pero ella era mucho más pesada de lo que parecía, especialmente cuando tenía puesta su armadura. «Suéltame, maldito sea». «Por favor, cálmate», gritó Darkness, aturdiendo momentáneamente al hombre. «¿Qué te pasó?» «Un dragón. Hay un bebé dragón». Eso probablemente explica por qué su habilidad de detección de enemigos se activaba. «¿Un bebé dragón?», preguntó Aqua emocionada. «¿Como el emperador Seiya?» «¿Qué?», preguntó el hombre, absolutamente desconcertado. «¿Quién diablos es el emperador?». Y entonces, como si fuera una señal, un fuerte rugido resonó a través de la niebla, resonando por todo el 10º piso y llamando la atención de todos. Darkness debió haber soltado el hombro del hombre durante la conmoción, porque comenzó a correr de nuevo al momento siguiente. Kazuma rápidamente se deslizó hacia un lado y dejó pasar al hombre. Después de todo, no tenía sentido seguir reteniéndolo. «Oye, ese tipo se escapó antes de que pudiera curarlo», dijo Aqua con el ceño fruncido. «Dios mío, ¿acaso no reconoce a un arcipreste cuando lo ve?» «Kazuma». Megumin tiró de su manga. «¿Puedo hacer estallar al dragón?» «Ah». Miró a Megumin con expresión exasperada. «Ya sabes, normalmente se supone que la gente debe huir de los dragones». «Kazuma. Como cruzada, no puedo dejar que esta bestia inmunda siga vagando por ahí lastimando a los demás», dijo Darkness con todo el fervor heroico que pudo. «Debemos derrotarla». Si no la conociera tan bien, le habría creído, pero era bastante obvio cuáles eran sus motivos ocultos. «¿Qué? No quiero adoptarlo», resopló Aqua. «Puede ser el compañero dragón del emperador Seiya». No entendía cómo ella todavía pensaba que el emperador Seiya era un dragón a pesar de que en ese momento era un pollo adulto. En realidad, ahora que se habían ido, ¿quién iba a alimentar al emperador Seiya Chomosuke?
Con suerte, Vanir o Yuyun ya habían pasado y se habían dado cuenta de que habían desaparecido. Después de todo, ese estúpido pollo y gato le habían caído bien. De todos modos, la verdadera pregunta que era qué iban a hacer con el dragón. Luchar contra un dragón, ya fuera un bebé o no, no estaba precisamente en el tope de su lista de cosas que quería hacer. Aunque, derrotar a los dragones normalmente conducía a grandes pagos en escenarios de fantasía como este, ya sea en recompensas o en objetos. Nunca habría un momento en el que el dinero no fuera relevante, especialmente cuando tenía que preocuparse por los costosos hábitos de bebida y préstamos de agua, al diablo. Era alguien que había derrotado al rey demonio. ¿Qué demonios iba a ser un dragón bebé? Como mucho, probablemente era solo un jefe de campo, y eso no sería mucho más alto que los mobs en este piso a pesar de que aún no se han encontrado con ninguno de ellos. Aún así, la progresión del juego dictaba que probablemente no serían aniquilados. Además, si se volvía demasiado, huir definitivamente estaba en las cartas. Kazuma aplaudió, llamando la atención de los miembros de su grupo, que todavía estaban discutiendo sobre qué iban a hacer con el dragón. Derrotemos al dragón. Pero quería adoptarlo, dijo Aqua con tristeza. La piedra del monstruo que hay en el dragón probablemente valdrá mucho, explicó Kazuma. Te invitaré a unas copas después, ¿de acuerdo? Aqua todavía parecía reacia. Del tipo caro. Vamos a matarlo. Hasta aquí llega el amigo del emperador Serge. Aquí vamos. Tenemos que seguir corriendo. Pero no podemos dejarlo solo. Tenemos que volver a buscarlo, Raúl. Él fue quien nos dijo que corriéramos. Pero, ¿quieres hacer su sacrificio por nada? Raúl Nor nunca había sido un aventurero excepcional. Tenía grandes esperanzas después de haber logrado entrar en la familia Loki hace un año, pero desde entonces apenas había hecho ningún progreso. De apariencia sencilla y habilidad insignificante, para él era francamente un misterio por qué lo habían aceptado. Si moría, todo lo que obtendría sería una simple lápida y, si tenía suerte, un panegírico escrito. Era poco probable, pero dado que probablemente se encaminaría hacia allí muy pronto, esperaba que al menos pudiera obtener una página en la memoria de alguien. No mucho antes, el dragón bebé había usado su garra para atravesar su costado con 3 cortes paralelos. No solo las heridas de corte estaban demasiado cerca, lo que dificultaba detener el sangrado, sino que empujar su cuerpo para moverse a pesar de eso no le estaba haciendo ningún favor. El movimiento estaba agravando sus heridas, dejando un rastro rojo en la hierba blanca de abajo. Pronto, probablemente no tendría suficiente sangre para continuar. A pesar de esto, no dejó de correr. Eso fue simplemente por una razón. Tenía que asegurarse de que Anakiti Autun sobreviviera. Anakiti, o Aki, como le gustaba que la llamaran, había sido reclutada en la familia Loki al mismo tiempo que él, pero a diferencia de él, ella tenía mucho más potencial. No solo su apariencia era suficiente para llamarla linda, sino que era más hábil que él y más inteligente. Si fuera ella, llegaría mucho más lejos que él. Sin embargo, el principal obstáculo era egoísta. Ella era su amiga. Desde que se unieron al mismo tiempo, se hicieron amigos en el acto, ya que ambos eran principiantes en el oficio de aventureros. Sin embargo, las diferencias entre ellos pronto comenzaron a surgir, y no se habría sorprendido si ella simplemente lo hubiera dejado atrás. Sin embargo, no lo hizo, incluso cuando debería haberlo hecho. Por eso, no podía dejarla morir, pasara lo que pasara. Por lo menos, aunque nadie más saliera, ella tenía que hacerlo. Mientras seguía corriendo mientras la tiraba de la mano, Raúl podía sentir el frío en las puntas de los dedos de las manos y los pies. Su corazón latía con fuerza en sus oídos, pero incluso entonces, podía escuchar los pasos fuertes del dragón que se acercaba por detrás, siguiéndolo simplemente abriéndose paso entre los árboles. El hecho de que estuviera tras ellos significaba que su superior no había durado mucho. No debería pensar mal de él, pero no pudo evitar maldecirlo en voz baja. Raúl. Estaba tan cerca que había que tomar una decisión, pero su elección ya había sido tomada hacía mucho tiempo. Raúl se dio la vuelta mientras empujaba a Anakiti detrás de él. Aki, corre. Su voz ya no era un grito y la visión borrosa en el borde de su campo visual parecía emparejarse con la niebla difusa del bosque. A pesar de que ya casi no sentía su mano, la colocó sobre la empuñadura de su espada y sacó la hoja de su vaina. No, Aki. Te dije que corrieras. No. Aki se acercó a él y sacó su espada más delgada. Incluso si corro, no podré llegar muy lejos. No estás lesionado y siempre has sido más rápido que yo. Puedes hacerlo. No te voy a dejar. Maldito sea, Aki.
Mi decisión es definitiva, dijo Anakiti con voz autoritaria, la misma que siempre había usado para reprenderlo por hacer alguna estupidez, pero Raúl también sabía que cuando ella hacía eso, no había forma de hacerle cambiar de opinión. Si caigo, prométeme que escaparás. ¿Cómo puedo? Prométemelo. Está bien, dijo Anakiti en un tono de voz más bajo. Lo prometo. En ese momento, los fuertes sonidos de los árboles cristalizados al romperse se estaban acercando. Yo estaré en primera línea, dijo Raúl, colocando ambas manos sobre la empuñadura de su espada para formar un agarre a dos manos. Como siempre. Una gran sombra apareció en la niebla ante ellos. Como siempre, repitió Anakiti, sosteniendo su propia espada en postura de esgrimista. La gran criatura emergió de la niebla con zarcillos de niebla pegados a su piel. Con piernas gruesas y musculosas que eran más altas que él, el monstruo naranja cuadrúpedo avanzó pisando fuerte hacia ellos, su cuello alargado se estiró hacia adelante para mirarlos con ojos malévolos. Una cola igualmente gruesa se agitó detrás de él al avistarlos, destrozando los árboles cristalizados cercanos con facilidad casual en su excitación. No tenía alas en su espalda, permanecía lisa y tampoco tenía escamas duras. Para Raúl, en lugar de un dragón, parecían más bien esos dinosaurios de los que Loki había hablado una vez y había dibujado en una servilleta. Por supuesto, eso había sido cuando estaba borracha en una cena de la familia, pero en todo caso, tal vez esas criaturas extintas hace mucho tiempo provenían originalmente de la mazmorra. Sin embargo, eso implicaría que la mazmorra existía antes de la humanidad, y eso era algo que él no podía aceptar. El dragón levantó la cabeza y rugió con fuerza, como si proclamara su victoria incluso antes de que comenzara la batalla. Se precipitó hacia adelante sobre cuatro patas, y sus garras abrieron trincheras en el suelo a su paso. Raúl rugió de vuelta, sin saber ya ni siquiera lo que estaba haciendo. Se lanzó hacia adelante, preparando su espada a un lado. Si pudiera lastimarle la pierna, eso le daría a Anakiti muchas más posibilidades de Raúl había estado tan concentrado en lo que tenía frente a él que no había visto a la bestia girarse levemente y golpearlo con su gruesa cola en el costado. El impacto lo arrojó hacia un lado y su cuerpo se estrelló contra un par de árboles antes de estrellarse contra el suelo con fuerza. No había forma de sujetar su espada y, mientras se movía como un muñeco de trapo por la hierba, sus extremidades se descoyuntaron y se retorcieron, rompiéndose varias veces. Cuando se detuvo, se encontró tendido de espaldas, mirando al cielo por encima de la niebla. Un cielo que era simplemente el techo de la caverna. Tosió sangre espesa y cobriza. Una de las ramas de cristal rotas se había atascado en su herida y el rodar la había empujado más profundamente hasta perforar uno de sus pulmones. Sus heridas eran graves y su muerte era una conclusión inevitable. Débilmente, pero con determinación, giró la cabeza, esperando que el dragón bebé hubiera venido a rematarlo. Sin embargo, esa débil esperanza se desvaneció cuando lo vio avanzar hacia Anakiti, dejándolo simplemente como basura derrotada y descartada. «Aquí, ¿por qué?», susurró Raúl, derramando ira con cada palabra. «¿Por qué rompiste tu promesa?». Agachadiza. Desde fuera de la vista, una flecha voló por el aire y se clavó en uno de los ojos del dragón infantil, lo que provocó que el monstruo retrocediera de dolor. «Oh, ¿eso fue una crítica?». Raúl había girado la cabeza para mirar la voz, pero no creía que tendría la fuerza para volverse hacia el bebé dragón si lo hacía. El monstruo, rugiendo de dolor y rabia, blandió su garra hacia Anakiti. Sin embargo, una caballero rubia ya se había apresurado a ponerse delante de la chica gato. Cuando llegó el ataque, la caballero blandió su espada para contraatacar, pero a pesar de que parecía que iba a chocar, de alguna manera falló y su corte de espada se abrió de par en par. En contraste, el ataque del monstruo fue preciso. La garra del dragón infantil se estrelló contra el costado de la caballero rubia, pero en lugar de hacerla volar, apenas la movió. Agachadiza. Otra flecha voló por el aire, perforando el otro ojo del monstruo y provocando que rugiera de dolor una vez más. «Oh, este tipo parece estar trastornado». La voz femenina era agradable a sus oídos, como el canto de los pájaros en un día de primavera, aunque las palabras en sí no lo fueran. Curación sagrada. El dolor y la agonía que había estado padeciendo, e incluso el frío en sus extremidades, desaparecieron después de que una luz blanca lo envolviera. La nube de sufrimiento que había nublado su cerebro también desapareció, dejándolo desorientado como si acabara de despertar de una resaca. ¿Qué? Una hermosa mujer de largo cabello azul lo miró fijamente.
Su ropa azul y blanca carecía de cualquier pieza de armadura, lo que la hacía parecer inadecuada para las mazmorras, pero le daba una sensación etérea, como si fuera un hada. A pesar de que llevaba una falda muy corta y de que él podía ver debajo de ella, no lo hizo porque se sentía casi como un sacrilegio despojarla, aunque no sabía por qué. En cambio, se sintió invadido por un sentimiento que nunca antes había sentido. «Cásate conmigo». «¿Eh? ¿Dijiste algo?» «No, no es nada». Sin embargo, de repente, Raúl se levantó del suelo con urgencia al recordar la situación. «Aki. Ah, ¿te refieres a esa chica? Ella está bien». Al girar la mirada, Raúl vio que el caballero rubio, que ahora que estaba prestando atención también estaba bastante bien formado, seguía de pie, protegiendo a Aki. Sin embargo, el dragón infantil ya estaba tendido en el suelo, muerto, con una espada clavada en la nuca. De pie sobre el grueso cuello del cadáver, sosteniendo la empuñadura, estaba un chico de cabello castaño, que tenía una apariencia modesta y parecía tener más o menos su edad. A pesar de eso, no había duda de que era su espada, cuando el chico la sacó de la cabeza del monstruo con una sonrisa burlona. Cuando ese chico abrió la boca, Raúl aguzó el oído para escuchar atentamente sus palabras victoriosas. «Parece que la puñalada por la espalda todavía funciona, incluso cuando estoy encima de ellos». Raúl no entendió muy bien lo que quería decir. Okazuma deslizó su espada hacia un lado, limpiando la sangre. O al menos, eso era lo que se suponía que debía pasar. Desafortunadamente, solo cayó un poco de sangre. Frunciendo el ceño, la blandió de nuevo un par de veces más, pero todavía había algunos trozos que se aferraban obstinadamente a su espada. Suspirando de frustración, sacó un paño de su bolsillo y comenzó a limpiar la hoja. Demasiado para querer verse bien. Incluso mientras estaba de pie encima del cadáver, Kazuma pudo ver a Megumin caminando hacia él con un puchero en su rostro. Kazuma quería volarlo por los aires. «Oye, la piedra mágica también habría sido destruida. Admítelo. Tú también querías que te llamaran cazador de dragones. ¿Qué quieres decir con demasiado? Lo que hiciste estallar en Belzerui era un dragón. Eso también es un tipo de dragón». Cuando vio la cara de desconfianza de Kazuma, sus ojos comenzaron a brillar. «¿Qué pasa si lo hago estallar ahora? No te atrevas a hacer lo que llamaré Megumin asesina de cadáveres». «No». El brillo de sus ojos se disipó. «Eso me hace parecer una criminal». «Por favor». La voz de la chica gato de cabello negro era pequeña, pero la desesperación en ella era poderosa. Corrió hacia el cadáver del monstruo y cayó de rodillas frente a ellos. «Por favor, ayúdenos. Ustedes son de la familia Eris, ¿no? Escuché sobre ustedes en el periódico. Soy Aki de la familia Loki, y mis amigos son... Aki, estoy bien». Un chico de pelo negro y cabeza puntiaguda con armadura rota se acercó a la chica gato. Sin embargo, en lugar de consolarla, se arrodilló a su lado. «Mi nombre es Raúl y soy de la misma familia, pero no somos los únicos. Estábamos huyendo del dragón bebé y teníamos que dejar a alguien atrás. Por favor, sálvenlo. Te lo ruego». «La familia Loki será, no necesito que me convenzan demasiado», dijo rápidamente Kazuma para cortar lo que obviamente sería un discurso largo y aburrido. Además, ya era una conclusión inevitable. ¿Hasta dónde? No lo sé. Corríamos desesperadamente, pero si seguimos el rastro de destrucción, demasiado lento. Kazuma miró a su alrededor antes de mirar a Megumin. Parece que todos huyeron cuando llegó el monstruo. Ya sabes qué hacer. Megumin sonrió brillantemente antes de arrojar hacia atrás su capa y levantar su bastón en el aire frente a ella. «Escucha mi nombre, soy Megumin, cazadora de dragones y generales demonios». Sus ojos comenzaron a brillar mientras el poder se manifestaba desde su cuerpo y fluía hacia su bastón. «De este mundo al siguiente, todos han caído ante mí porque es la magia de ataque más poderosa de todos los mundos». En el cielo empezaron a aparecer grandes círculos mágicos que brillaban con un color carmesí tan intenso que atravesaban la niebla blanca. Sacó su bastón y lo señaló hacia un punto en la distancia. Explosión. Una columna de llamas ardientes descendió del cielo, atravesando el centro de los círculos mágicos hasta tocar el suelo a una distancia considerable. En el momento en que lo hizo, la columna en llamas estalló en una explosión masiva de fuego y humo. Solo tomó un segundo antes de que el sonido del choque los alcanzara, seguido de una intensa onda expansiva de viento y calor que los inundó. «¿Qué es eso?», gritó Raúl, preparándose. Con la otra mano, agarró a Aki para protegerla de las ramas sueltas que volaban y las astillas de madera cristalizadas. «Son 73 puntos.
gritó Kazama mientras saltaba desde la cabeza del dragón y empujaba a Megumin detrás del cadáver para protegerlos de los escombros que volaban. Aqua se escondía detrás de Darkness, que extendía los brazos como para abrazar todo lo que la golpeaba. Cuando la explosión finalmente se disipó y los vientos se calmaron, Kazuma inyectó algo de maná en Megumin con toque de drenaje antes de salir y echar un vistazo a su alrededor. Ahora solo había un bosque ralo sin señales de niebla en ningún lugar, ya que la niebla había sido arrastrada por el viento causado por la explosión. ¿Por qué solo 73? Hablaremos de eso más tarde. Kazuma se volvió hacia Raúl y Aki, quienes comenzaban a levantarse y lucían desorientados. ¿Ves a tu amigo? ¿Qué? Oh. Aki parpadeó como si acabara de darse cuenta. Echó un vistazo rápidamente a su alrededor. Con la niebla desaparecida, lo único que les impedía ver eran los árboles, pero todos habían sido talados. Señaló en una dirección en particular. Allí. Mientras Aki y Raúl se apresuraban, Kazuma y su grupo los siguieron a un ritmo más tranquilo. Cuando llegaron a ellos, los dos ya estaban atendiendo a un hombre que yacía en el suelo. Sin embargo, era obvio a simple vista que el hombre estaba muerto, ya que parecía que le habían arrancado un gran trozo del pecho de un mordisco. No, Aki tenía la mano justo debajo de la nariz del hombre, pero era evidente que no respiraba. León, maldito sea. Raúl se arrodilló junto a ella y golpeó el suelo con lágrimas en los ojos. Si hubiera sido más fuerte, Kazuma, Darkness y Megumin miraron a Aqua. Por su parte, Aqua simplemente se encogió de hombros y se acercó para pararse frente al cadáver. Resurrección. O notas de los autores. Efectos especiales. Comienza la diversión. Y cura. Gracias de nuevo por leer.